Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Ya Buenos días. no lograba conectarme. Creo que ya perdí la costumbre. Bueno, por favor, mientras pasamos la clase, pongan su grupo al que corresponden adelante de su nombre y voy a compartir pantalla, ¿ya? Le voy a pedir a uno de ustedes que pueda hacer la captura de pantalla. Yo hago y hace un estudiante también, ¿ya? A ver quién me hace la captura de pantalla de aquí de unos 10 minutos más y lo envía al grupo. ¿Quién va a ser el que va a sacar la captura de pantalla? ¿Jóvenes? Yo, doctora, que lo puedo sacar la captura. ¿Ya? De aquí unos 10 minutos, saca, por favor, ¿ya? Yo, doctora. Hoy día vamos a ver clases o tipos de RNA. ¿Cuántos tipos de RNA creen ustedes que existen? Mientras voy buscando mi presentación, los escucho. Conocemos el RNA mensajero, ¿no es verdad? ¿Cuál otro RNA? Tres, doctora, el de transferencia y el de ribosoma, creo que es uno. ¿Qué más? Hay otros más. ¿Cuáles serían? El mensajero, doctora. Ya tenemos el RNA mensajero, el RNA de transferencia, el RNA ribosómico y después tenemos otro que se llama RNA heterogéneo nuclear. ¿Cuántos RNA tenemos por ahí? Hemos citado 4, ¿no? ¿Qué otro RNA? ¿Conocen otro? El RNA-SN, que es el RNA pequeño nuclear, ¿ya? El RNA es parecido al DNA, ¿o en qué se diferencia? Los escucho. ¿En qué se diferencia? En su azúcar, algunas son ribosas. ¿Qué más? Aparte de su azúcar. ¿Qué tipo de azúcar tiene? El DNA está formado por bases púricas, igual el RNA. ¿Cuáles son las bases púricas del DNA?
A ver, jóvenes, ¿son cuántos estudiantes que están ahorita? Más de 40. ¿Cuáles serían las bases púricas del DNA? Guanina, adenina, citosina y timina. A ver, ya, del DNA. ¿Y cuál cambia cuando estamos hablando de la molécula del RNA? Uracilo y Uracilo. Pues uracilo. Timina. Y el azúcar, ¿cuál es el azúcar del RNA y cuál es el del DNA? El del DNA es la desoxirribosa y el del RNA es la ribosa. ¿Cuántas, el DNA, según sus características estructurales, está formado por una doble hélice? Y el RNA, De una simple hélice. ya, una simple hélice. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos el RNA ribosómico, es entonces dónde se encuentra, en qué organelo citoplasmático. ¿Cuál sería? En el ribosoma. El ribosoma se encuentra en el núcleo o en el citoplasma. En el citoplasma. En el citoplasma. Entonces, el ADN y el ADN de transferencia, ¿dónde lo encontraríamos? ¿En el citoplasma o en el núcleo? En el citoplasma también, doctora. En el citoplasma. Ok. Bien. Vamos con los otros RNA. Decíamos que hay el RNA pequeño nuclear. Su mismo nombre lo dice, que se encuentra en el núcleo. ¿Ustedes creen que todos los RNA se encuentran en el núcleo o hay alguno que se encuentra en el citoplasma? Les pregunto. A ver. Jóvenes. ¿Dónde se encontrarían? Hola, hola. En el núcleo. Unos en el núcleo y otros en el citoplasma. ¿No es verdad? No todos se encuentran en el núcleo. El primer RNA que estábamos hablando, que viene a ser el RNA mensajero, participa de algo importante del DNA, que es la síntesis de proteínas para uno de los procesos del DNA. El primer proceso, cuando se empieza a duplicar el DNA, ¿qué se llama? La transcripción. Antes de la transcripción, se duplica, ¿no? Se transcribe y luego se traduce. Entonces, el RNA mensajero, ¿en qué proceso participa? En el que se ¿En qué proceso va a participar? ¿En el que se el transcribe? RNA mensajero. Replicación. ¿En el que se transcribe? Replicación. Participa como molde.
ya participa como molde, ¿no? O síntesis, o sea, el RNA mensajero se origina de la síntesis de una molécula de DNA y participa de uno de estos procesos. ¿Cuál es ese proceso? Replicación. No. El de la traducción. Traducción. Porque ¿cómo se traduce el DNA? ¿Cómo es su forma de traducirse? ¿En qué tipo de molécula se traduce? Se traduce en proteínas, como una cadena, como un rosario, la traducción, su lenguaje de traducción en el dogma de la biología molecular es a través de proteínas, ¿ok? No olvidarse, ¿ya? Entonces, de que el RNA mensajero participa de eso. Y el RNA de transferencia, ¿en qué participará? Hablamos del RNA mensajero. Ahora vamos al RNA de transferencia. ¿Qué es lo que va a transferir? El RNA de transferencia. ¿Qué creen que pueda transferir? Y el RNA Información ribosómico, ¿ya? Toda es la información genética, porque ¿en qué molécula es que está toda la información genética? Es la única forma que... ¿Están viendo la pantalla? No, doctora. Ok, ahorita les voy a compartir. ¿Y con las células procariotas? ¿Ustedes creen que tienen estos mismos tipos de RNA? Porque ¿de qué célula estamos hablando ahorita? A ver, jóvenes, ¿de qué tipo de célula estamos hablando? Eucariotas. Las procariotas tienen De forma ambas. circular. En el caso de las procariotas, ¿qué Yo pienso ocurre? que de ambas, doctora. En ambas. ¿Qué estructuras tienen las células procariotas? ¿Tienen núcleo? No. No tienen núcleo. ¿Ya? Solamente tienen citoplasma. Entonces, ¿por qué creen que en ambas están todos los tipos de estas estructuras? Tienen ARN ribosómico. ¿Qué más tuviera?
este tipo de células? El cromosoma. El cromosomal. ¿Cuál más? La pared La célula- celular. Los tipos de RNA, les decía. Solamente los tipos de RNA que tuvieran las células procariotas. No tienen las mismas. ¿Por qué razón? Por la estructura que tienen estas células procariotas. Tienen el ARN, tienen ADN y ARN. A ver, en el caso de los virus, ¿qué ocurre con los virus? ¿Tienen ADN y ARN o solamente tienen uno de ellos? Solo tiene uno. Ya. O tienen ADN o tienen ARN. Los que tienen ARN, ¿qué se denominan? Adenovirus. Y los que tienen a la inversa. Deme un ejemplo. Los retrovirus. El virus de la influenza es igual que el virus de la última enfermedad que nos dio, que estuvimos en la pandemia, ¿qué se denominaba? ¿Se acuerdan? ¿Otro virus? ¿Qué se llamaba? El coronavirus. ¿Qué tipo de virus? ¿Qué tipo de virus es? Era un retrovirus, ¿no? Igual que el virus del SIDA, que son más difíciles de convertir. Entonces ahí podemos decir que esas estructuras moleculares, porque los virus podemos decir que son unas estructuras moleculares que tienen vida para unos y para otros podrían decirse que no tienen vida. Para ustedes, ¿cómo pudieran definirlos? Para ustedes los bioquímicos. Si yo les preguntara, ¿qué son los virus? ¿Qué me dirían? Son estructuras moleculares que tienen ADN o tienen ARN. ¿No es verdad? No logro conectarlos a la pantalla, así que vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces estábamos hablando de los virus y estamos hablando de los tipos de RNA. Entonces, cuando nosotros miramos una estructura molecular, ya sea del ADN o del ARN, se nos tiene que venir a la mente las bases nitrogenadas. En el ADN ya sabemos cuáles, y en el ARN se cambia el uracilo por la timina. Y se cambia también la ribosa por la desoxirribosa, ¿no es verdad? Entonces, podemos decir de que el ARN tiene las mismas bases moleculares que el ADN, a excepción de una de las bases que se cambia y a excepción de el azúcar.
están unidos igual que el ADN. ¿Por qué tipo de enlaces? ¿Cómo se llama el enlace de estas estructuras moleculares? Fosfodiéster. Fosfodiéster. En el caso de las proteínas, ¿cómo se llama su enlace? Peptídico. Peptídico. En el caso de los carbohidratos o hidratos de carbono. Glucosídico. Perfecto, glucosídicos, ¿no? Entonces, los tipos de ARN tienen el mismo tipo de enlace. Enlace fosfodiéster. El sentido es igual también que el DNA. El sentido que van de 5 a 3. A excepción de que el ADN va de 5 a 3 y después retorna de 3 a 5, ¿no es verdad? Aquí estamos hablando de una cadena que va en este sentido. El ADN y el ARN casi siempre son monocatenarios. El ARN es casi siempre monocatenario. ¿A qué se refiere monocatenario? Cuando decimos monocatenario se está refiriendo a que tiene una sola hebra. Entonces, el ADN, ¿qué sería? Dicatenario. El ADN sería bicatenario, porque tiene 2 cadenas. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en los retrovirus? Que dijimos que tienen RNA o ARN, los virus del SIDA, el virus del COVID. Estos virus que están formados por ARN tienen una diferencia con los otros tipos de ARN y con los otros virus. Tienen cadena bicatenaria, o sea, parecido al ADN. No se olviden eso. Siempre el ARN es monocatenario, excepto en los retrovirus. En los retrovirus viene a ser bicatenario. Sin embargo, pareciera que tuvieran dos proyecciones, ¿no? Como el ADN. Es similar, solamente de que tienen una estructura complementaria que las une. En lugar de que las dos hélices vayan abiertas, está abierta en la parte lateral de arriba y en la parte de abajo están unidas como un bucle. Esta zona se llama zona de doble hélice o de dobles horquillas. Entonces, eso es importante recordar en los tipos de ARN, de que su estructura es monocatenaria, de que solamente en los retrovirus es bicatenaria, tiene una estructura de doble hélice que se denominan horquillas. ¿Ya? Igual en el ADN se denominan horquillas. ¿Se acuerdan cuando vimos el ADN, no? Cuando las zonas complementarias están separadas por regiones no complementarias, es que se forman unos lazos que se denominan bucles. ¿Ya? Esa es la diferencia en cuanto a la estructura del ARN monocatenario, que es una sola hebra, y el bicatenario, que son 2 hebras con esa estructura denominada bucle. ¿Comprendido? Jóvenes, no se me duerman. Hola.
Hola, hola. Para- Sí, ¿La doctora. escuchamos, doctora? ¿Me están escuchando? Bien. Entonces, hasta ahí queda claro, ¿no? Vamos con el ARN mensajero. Dijimos que se sintetizaba sobre un molde de DNA. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. Cuando estamos hablando de la síntesis de proteínas, estamos hablando del proceso de traducción, que es donde participa el RNA mensajero en lo que se denomina el dogma de la biología molecular. El RNA mensajero tiene un peso molecular muy alto, ¿ya? Y contiene ¿cuáles nucleótidos? Adenina, uracilo, guanina y citosina, ¿ya? ¿Y qué más contiene? Tiene codificada la secuencia de una proteína, que es la que contiene las señales para el proceso de iniciación. Y además, para la terminación de la síntesis del DNA. Acuérdense que tenía el proceso de iniciación. ¿Cuál es el otro proceso? No es elongación. Iniciación. Contiene señales el RNA mensajero para que el proceso se pueda iniciar. Iniciación. Va a codificar aminoácidos para la metionina y luego para la terminación de la síntesis del DNA. Entonces, para el comienzo, cuando se van a abrir la doble hélice, que inicia el proceso de la duplicación del material genético y al finalizar. Entonces, y la terminación concluye con el proceso de la traducción, que es el proceso donde toda la información genética que se ha transferido ya se tiene que traducir. Entonces, estamos hablando eso del RNA mensajero. En el caso de las eucariotas, que son las células que estamos hablando, el RNA maduro presenta ciertas características especiales, ¿ya? Además de que los codones de iniciación que están conformados por adenina, uracilo y guanina, y el de terminación sería al revés. Guanina, adenina. ¿Y cuál sería la otra? Uracilo, adenina y guanina, que están presentes en uno de sus extremos, que es en el extremo 5. En ese extremo 5 tiene una estructura compleja que se llama capucha. Y en el extremo 3 tiene una cadena de polía que es de longitud variable. ¿Ya? Acuérdense, pues, cuando les estaba diciendo, es de que tienen una estructura doble, pero en la parte de abajo están unidos y eso es lo que le denominan una capucha, que viene a ser una longitud variable. ¿Qué ocurre con estas modificaciones? Tienen por objeto aumentar la vida de estas moléculas en el citoplasma. ¿De qué tipo de RNA entonces estamos hablando? Del RNA. A ver, jóvenes, ¿de qué RNA estamos hablando? Del RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero se encuentra en el citoplasma. Y estas modificaciones que tiene, ¿cuál es su objeto? Aumentar la vida de estas moléculas en el citoplasma.
¿Qué ocurre con la presencia de la coli de poli A en el extremo 3 de una molécula de ARN mensajero? ¿Qué permitiría? Facilita su purificación. En el caso, ¿qué es lo que nosotros vamos el día lunes a poder observar en el laboratorio? ¿Qué vamos a observar el lunes en el laboratorio? ¿El ADN? El ADN, ¿no? Vamos a tener 3 prácticas para llegar hasta observarlo a través de la purificación del ADN. Aquí, si observáramos el ARN para su purificación, necesitaríamos utilizar la cromatografía en columna de afinidad. Lo contrario a lo que vamos a utilizar para poder observar el ADN. Bueno, vamos ahora con el otro tipo de RNA, el RNA de transferencia. El RNA de transferencia tiene entre 75 y 90 nucleótidos y su peso molecular es también elevado. Se conocen como 60 tipos de RNA de transferencia, distintos. Es el que se conocen mayor cantidad de moléculas diferentes y se encuentran en todas las células. Se encuentran en todas las células y también intervienen en la síntesis de proteína, ya que van unidos a un aminoácido. Otra de las características del RNA de transferencia es que presentan nucleótidos pocos usuales, como el ácido pseudouridílico y el ácido inosílico. E incluso a veces bases características del DNA, como la timina. Recuerden que en los tipos de RNA se cambiaba. ¿Cuál se cambiaba? La timina por el uracilo, ¿no es verdad? Y este tipo de RNA de transferencia tiene entre una de sus características, contiene una de estas bases que es la que cambia, la timina. Entonces, por eso es que se dice que pueden presentar nucleótidos poco usuales, como tener bases características del DNA. Esas bases sería la timina, que es la que en los otros tipos de RNA es sustituida por el uracilo. Su estructura secundaria presenta un plegamiento complejo en donde alternan zonas apareadas y zonas no apareadas. Y también se pueden distinguir zonas críticas, como la zona de unión a aminoácidos. Y ciertas zonas que reconocen los codones del RNA mensajero. Ustedes van a poder ver esas estructuras, lo tienen también en su texto, no tienen una estructura uniforme. Pareciera una cruz, pero con una de las manitos más abajo que la de en medio. ¿Qué pasa con este ARN de transferencia? Además, tiene una estructura terciaria, que es el resultado del apilamiento de bases y de los enlaces por puentes de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula. Están plegados en forma de L. Tiene una característica de una L compacta, estabilizada por apareamientos como los investigadores Watson y Crick describieron a las moléculas de DNA y RNA. Adenina con uracilo y citosina con guanina. ¿Qué otras características tiene el RNA de transferencia? Las bases pueden donar átomos de hidrógeno para unirse al esqueleto fosfodiéster. Y también es importante dador y aceptor de hidrógenos. Fíjense que tiene varias características
los ARN de transferencia, a excepción del ARN ribosómico, que cada uno presenta ciertos tipos de características y a la vez ciertos tipos de funciones. Bien, ahora vamos con otro tipo de RNA. El RNA ribosómico. Dijimos que el ARN ribosómico está presente en todos los ribosomas y en los orgánulos intracelulares, los que están implicados en la síntesis de proteínas. Todos los RNA participan de la síntesis de proteínas. Se conocen 3 o 4 tipos distintos de RNA ribosómico. Del RNA de transferencia, ¿cuántos dijimos que podrían haber de forma diferente? 60 tipos. Ya. Entonces, en el RNA ribosómico se conocen entre 3 o 4 tipos distintos de este tipo de RNA. Su estructura secundaria y terciaria presentan un plegamiento complejo que le permite asociarse tanto a las proteínas integrantes de los ribosomas como a otros RNA ribosómicos. Y de esa manera participa en el proceso de la síntesis proteica. Todos, fíjense, hemos hablado de 3 tipos de RNA. Participan de la síntesis, pero cada uno de distinta forma. Se unen a las proteínas, ¿ya? Fíjense detalladamente para poderlos diferenciar. Luego tenemos el RNA HN, que quiere decir heterogéneo nuclear. Se lo conoce también como RNA transcrito primario o transcrito primario del RNA. Este RNA es el que recién es sintetizado por la RNA polimerasa. ¿En qué proceso? En el proceso de la transcripción. El RNA mensajero, ¿en qué tipo de proceso participaba? ¿Jóvenes? El primero que hablamos. Traducción. En la traducción. Este RNA heterogéneo nuclear participa en el proceso de la transcripción. En el núcleo de las células eucariotas actúa como precursor, esta característica importantísima. En el núcleo de las células eucariotas actúa como precursor de los demás tipos de RNA que se encuentran en el citoplasma. Entonces, como su mismo nombre lo dice, RNA heterogéneo nuclear se encuentra en el núcleo. Los anteriores se encuentran en el citoplasma. ¿Ya? La fragmentación del RNA heterogéneo nuclear para formar otros tipos de RNA constituye la maduración o procesamiento del RNA. Luego tenemos el otro tipo de RNA, que se llama RNA-SN. Quiere decir RNA pequeño nuclear. Está presente en el núcleo también y es de pequeño tamaño. Entonces, el anterior, ¿qué se llamaba? Heterogéneo nuclear. Ya. ¿Dónde se encuentra? En el núcleo también. En el núcleo. Ya. Y el RNA pequeño nuclear está presente también en el núcleo y es de pequeño tamaño. Está implicado en los procesos también de maduración, pero ya ¿de qué? Del anterior, del RNA heterogéneo nuclear. En este proceso,
el RNA pequeño nuclear se asocia a proteínas formando las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, que se abrevia RNPSN, que son los que se encargan de eliminar los intrones. Los intrones, aquellos fragmentos del transcrito primario del RNA que no aparece en el molde del RNA mensajero. Cuando estos RNP se unen al precursor del RNA mensajero para eliminar los intrones, se forma un complejo denominado RNA proteína, que es de gran tamaño, que es visible en el microscopio. ¿Cuál microscopio? El microscopio electrónico, y que recibe el nombre de espliciosome. ¿Cuáles son los intrones? ¿Y cuáles son los exones? Estamos hablando las partes de un gen, ¿no? En un gen tenemos exones y tenemos intrones. ¿Cuál es la información que se transfiere? ¿La que está en los exones o la que tenemos en los intrones? La que está en los exones. Ya, perfecto. Entonces, el último RNA que vamos a hablar, el RNA vírico, RNA B chica, así se lo describe. Es el que constituye el patrimonio genético de ciertos virus. El RNA virus, como el bacteriófago MS2, que otro virus, el virus del mosaico del tabaco, que fue el primer virus que el hombre detectó. Cuando creían que en ese tiempo de la industrialización del tabaco, creían de que los rayos del sol eran que estaban quemando las hojas del tabaco, hasta que hicieron cierto estudio y vieron de que no se trataba de los rayos del sol, sino de que era un virus que estaba atacando esos cultivos. Y se lo denominó el virus del mosaico del tabaco, porque la forma, mirándolo con una lupa, parece un mosaico en el envés de la hoja. Entonces, este tipo de RNA-B o RNA virus lo tenemos en los bacteriófagos, en el virus del mosaico del tabaco, en el poliovirus, el virus de la rabia, el virus de la gripe o el virus del SIDA. Los virus cuyo patrimonio genético es una molécula de RNA, ¿qué se denomina? Jóvenes. ¿Qué se denominarían los virus cuyo patrimonio genético es una molécula de RNA? Se denominarían retrovirus. Bien, entonces, hasta aquí, ¿cuántos tipos de virus hemos mencionado? A ver, jóvenes, 5 virus, doctora. dígamelo. El virus de la gripe, el virus del SIDA, del coronavirus, el virus del mosaico del tabaco, el virus de la rabia. Ya. Bien, a ver, siempre me está usted comentando. ¿Alguien más quisiera escuchar? ¿Cuántos tipos de RNA conocemos entonces, después de que hemos concluido esta clase? Cuatro ¿Hemos tipos, hablado? doctora. A ver, 6 RNA, Mensajero, A ver. ¿ya? ¿Cuál más? el ribosómico, ¿Ya? ¿Qué más? Transferencia. de Ya. transferencia, y ¿Cuál más? el NS, El HN, el heterogéneo nuclear, heterogéneo, el pequeño nuclear,
¿Y cuál más? Y el RNA vírico. Esos son los tipos de RNA, cada uno con sus características, ¿ya? Entonces, esto es lo que corresponde a esta clase. Y el otro tema que tenemos que tocarlo es los virus. Por eso, vamos a partir de acá, de que el patrimonio genético de ciertos virus está formado por los retrovirus, que son los que contienen RNA. Y los otros tipos de virus contienen DNA. ¿Qué más tienen los virus a diferencia? No hay mucho de qué hacer tantos comentarios. ¿Qué más podemos decir de los virus? Que necesitan un huésped para poder replicarse, ¿no es verdad? ¿Cómo están formados? Tienen distintas formas, hexaédrica, algunos. Otros tienen características muy raras. No tienen una característica que pareciera decir es un ser vivo. Su estructura está formada por membranas, otros están formadas como por una pared, una bicapa lipídica y proteínas. ¿Qué otras características tendrían los virus? Jóvenes. ¿Qué otras características tuvieran los virus? Su envoltura. Ya hablamos de la envoltura. Tienen una envoltura que puede ser de proteína o puede ser lipídica. Los virus son importantes patógenos, no solamente del hombre, sino son patógenos de plantas y animales, incluyendo al hombre. Además, existen algunos virus que pueden infectar bacterias, son los bacteriófagos o fagos, e incluso virus de hongos, de algas, de protozoarios. El genoma viral puede ser de ADN de simple hebra. En el caso del ADN de simple hebra tenemos, por ejemplo, el parvovirus. ¿El parvovirus a qué tipo de animal ataca? Sobre todo a los perros. A los perros, ¿no? El ADN de doble hebra, como el herpevirus, el adenovirus, el expovirus, papovirus. Estos últimos pueden ser de dobles hélices, lineales o dobles hélices circulares. Por ejemplo, las dobles hélices de ADN de los poxvirus tienen cadenas opuestas unidos covalentemente por sus extremos a través de uniones fosfodiésteres, parecidas a las moléculas de las células eucariotas. El ARN de simple hebra y tenemos el ARN de doble cadena, como es el caso del retrovirus, porque el ARN de simple hebra es el picornavirus. ¿Qué más podemos decir de los virus? Los virus con genoma de ARN de simple cadena son clasificados de acuerdo a su genoma. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Solamente un ARN positivo puede ser empleado como templado para la traducción con una orientación de 5:3. ¿Qué más podemos hablar de los virus? Algunos virus poseen genomas segmentados que pueden codificar para una o varias proteínas. Por ejemplo, el virus de la influenza, esto que nos enferma en esta época de frío, en los cuales el intercambio de esos fragmentos individuales de ARN va a permitir de que aparezcan cada vez nuevos serotipos virales. Por eso es que
cada vez se van renovando estas estructuras igual y vamos teniéndolo todos los años. ¿Ya? Son diferentes serotipos los que dieron en el invierno del año pasado, lo que nos afectó en este invierno. ¿Ya? Entonces aparecen nuevas cepas más resistentes cada vez. Existen dos tipos de ciclos de vida de los virus, que es lo que ustedes van a tener como tarea. ¿Cuáles son esos ciclos? Y los van a presentar la próxima clase. Los ciclos de los virus. Bien. ¿Qué más podemos hablar de los virus? Que dependen de la maquinaria celular para su replicación. ¿Por qué será eso? ¿Por qué es que los ADN virus dependen de la maquinaria celular de donde las células que ellos han parasitado para su replicación? ¿Qué es lo que necesitarían? ¿Qué es lo que se necesita para la síntesis del ADN? Proteínas celulares. Para que ocurra la síntesis de ADN se necesitan proteínas celulares y solamente esto está presente en la fase S del ciclo celular. Entonces, y los virus no tienen esta célula. Por eso es que necesitan de apoderarse de una célula que es a la que ellos parasitan, para que se produzca la síntesis del DNA, ¿no? Entonces, la mayoría de los virus inducen la síntesis de ADN de la célula huésped para la replicación de su material genético. Esa es la manera que ellos empiezan que la célula, en lugar de duplicar su material genético, empieza a duplicar el material genético de los virus. ¿Y los retrovirus qué ocurre? Tienen un genoma de ARN que se retrotranscribe a ADN de doble cadena y luego se integra al genoma de la célula huésped. Esto era lo que ocurre con el virus del SIDA, con el virus del tabaco, con el virus del coronavirus. Tanto el virus del ARN como ADN transforman la célula porque la presencia permanente del ADN viral produce la síntesis de nuevas proteínas que alteran el control de la proliferación de la célula huésped. Los genes que codifican para esta proteína se llaman oncogenes. Esto es en el caso del retrovirus. Es así, por eso que es bien complicado poder combatir a los retrovirus. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que los virus son partículas infecciosas formadas por una molécula de ADN o ARN. ¿Qué más? Están empaquetados en una cápside proteica. Están algunos rodeados por una membrana del tipo bicapa lipídica. ¿Qué más podemos decir en resumen? Tanto la estructura del genoma viral como sus sistemas de replicación varían considerablemente de un tipo de virus a otro. Un virus puede replicarse únicamente en el interior de una célula huésped. ¿Ya? Es decir, que se los conoce también como parásitos intracelulares estrictos.
cuyos mecanismos genéticos controlan en beneficio de su propia reproducción y no así en beneficio de la reproducción de la célula. El resultado habitual de la infección viral es la lisis de la célula infectada con la liberación de nuevas partículas víricas infecciosas. Cuando estamos hablando de la lisis, ¿de qué nos estamos refiriendo? Del rompimiento de fricción. Exactamente, el rompimiento de la membrana de la célula. En algunos casos, sin embargo, el cromosoma viral se integra en un cromosoma de la célula huésped, donde es replicado como un provirus, junto con el genoma del huésped. Fíjense, hasta eso que llegan a hacer. Eso es, en resumen, las características y las formas de vida de los virus. Preguntas acá, hemos concluido la clase. ¿Preguntas? Bien, la estudiante que iba a sacar la... ¿Sí, doctora? ¿Me sacó la captura de pantalla? Sí, doctora, ya lo pasé al grupo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? Todo claro, doctora. Muy bien. Este material ustedes lo tienen que no se pudo visualizar en su aula virtual. Virus, tipos de RNA. Y nos quedarían 2 clases más porque ya estamos cerca de, nos quedaría funciones del RNA, traducción, plásmidos y ciclos de los virus. Ustedes llevan como tarea, para la próxima clase en su cuaderno, los tipos de, hay 2 tipos de ciclos de los virus. Entonces, ustedes me van a hacer todo ese esquema indicándome sus partes y cómo ocurre. Y nos quedaría técnicas de búsqueda del material genético para poder concluir para el segundo parcial. A ver. Técnicas de aislamiento, que es lo que estamos viendo en laboratorio, nos quedarían 2 clases. Y las técnicas de PCR y secuenciación. ¿Ya? Entonces nos da cabalmente, el examen está programado para 10, 11, 12. Esto de aquí ya se transfirió por la semana de la facultad y por todo eso, ¿no? Entonces, tenemos 2 clases. Técnicas de aislamiento, es lo que vemos en laboratorio, y la última clase serían técnicas de PCR y secuenciación, y ahí hablaríamos algo sobre patología humana, bases moleculares para la patología humana. Es decir, todo el estudio que se ha hecho de la secuenciación del ADN en el hombre, ¿no? Ahí se han verificado muchas patologías que son parte de la genética de la herencia. Eso es el último tema que tocaríamos. Bien. Entonces, nos vemos el día lunes. Y la tarea sería para el día jueves. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.